saludo a todo el que nos ve y un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a Día en Directo. Hoy vamos a tratar un tema que todo el mundo tiene que estar pendiente de la pantalla. ¿Por qué? Porque les interesa. ¿A quién no le interesa llegar a ser mayor pero con buena salud? Yo creo que a todos, ¿no? Es a lo que aspiramos todos. Llegar a hacernos viejos, pero mientras menos problemas, mejor. Ya no solamente por nosotros, sino por no dar problemas a la familia. ¿Hay alguna forma de llegar así, de esa forma tan sana? Pues hoy vamos a saberlo. Vamos a tener unos cuantos consejos para que nuestra vejez sea mucho mejor. ¿De mano de quién? De mano de don Rafael Torres, médico naturista y sobre todo una gran persona y entendido en la materia. Muchas gracias, Rafa, por el ratito que nos vas a prestar. Y bueno, es como, digamos que no el secreto de la longevidad, porque cada uno llega cuando llega, pero hasta donde la vida te dice hasta aquí, por lo menos llegar con calidad de vida. Es lo que queremos todo el mundo, una vejez con calidad. ¿Eso es posible? Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en mi tierra, que siempre es muy de agradecer. Entonces, es posible. Hay claves para que realmente conozcamos nuestro organismo, saber cómo se defiende, saber cómo está a gusto y cómo potenciamos toda la capacidad que tenemos de coordinar ese equipo. Hoy que hablamos tanto de equipo, ese equipo que es el cuerpo humano entre el sol, la tierra, la naturaleza, para que ponga todos los recursos para que vivamos con esa plenitud y ese bienestar, porque la palabra bienestar va mucho más allá del concepto de salud, no el concepto de decir no tengo ninguna sintomatología, está bien, pero ya hoy en día se habla de bienestar, es decir, pero vivo con plenitud, disfruto de la vida, que es un poco lo que nos tiene que interesar. Y eso es lo que traemos aquí, traemos un paradigma nuevo de fruto de mis más de 40 años, cerca de 44, de trabajo en todo lo que es la medicina naturista, la medicina integrativa, y es lo que hemos recopilado de la forma más pedagógicamente posible en este libro, en lo cual yo estoy muy satisfecho porque prácticamente ya hemos pedido la segunda edición y salió hace nada, ahora la Feria del Libro de Valencia, y es lo que queremos también divulgar, porque no deja de ser un legado en el cual creo que estamos todos comprometidos a hacer y un poco cuidar, a darle criterio a la ciudadanía para que sepa lo que lleva entre manos. Hoy en día vemos que las personas, tanto hombres como mujeres, cada vez viven más. Vemos por la calle a muchas personas ya de 90 años y con buena calidad de vida, que los ves pues que siguen dando sus paseos por la glorieta, que la mayoría no necesita compañía, que van en grupo. Yo recuerdo la vida que tuvieron esas personas eran personas trabajadoras, muchas de ellas trabajaban en la tierra, que eso es muy bueno, trabajaban de sol a sol, hacían mucha vida en comunidad, enfermaban como todos. Pero mi pregunta es, ¿y nosotros a qué edad llegaremos? Porque nosotros de cara tenemos a la medicina, un adelanto médico, pero en contra tenemos que a lo mejor hacemos una vida más sedentaria que ellos, no exponemos nuestro cuerpo y nuestra piel tanto al sol, ni vivimos tan en armonía con la naturaleza como vivían ellos. Es así, lo que tú muy bien has dicho. Allá primeros de 1900 eran 25 años la vida media, ahora es allá en 1800, 1900 ya pasamos a casi 80 años, un poco lo estamos ahora en estos momentos, al final de la centuria anterior, y vamos camino de los 90 o más años, y sobre todo en España. En España tenemos una media muy buena, vamos a ser dentro de poco el primer país del mundo donde tenemos una longevidad, y si lo trasladamos realmente aquí a nuestra comarca, creo que la comarca del Alto Palancia reúne todas esas condiciones que tú has dicho, es decir, volver a retomar todos esos principios que tenían estos antepasados nuestros de una vida de relación, de una alimentación sana, de una alimentación lo más ecológica posible, porque hoy en día nos estamos deteriorando en ese aspecto y es lo que volvemos a necesitar, a retomar para que tengamos esa vida larga, como se dice en el libro, viviendo más y mejor. ¿Cuáles serían las pautas a seguir? Yo he estado leyéndome el libro, Viviendo más y mejor, y he visto, pues obviamente, la buena alimentación, el buen descanso, el compromiso también con la naturaleza, esos paseos, el deporte, la sexualidad.
el cuidar bien también nuestra mente, el estrés es un tema que realmente es muy delicado, ahí damos de forma práctica lo que podemos hacer, también un poco cómo debemos, también de cuando tenemos problemas, solucionarlos. Hay también 2 capítulos de decir cómo puedo solucionar mis problemas, porque hay cosas que lo hacemos mal. Tenemos 20 millones de crónicos en España, de los 47, 48 millones que somos, y si pasamos ya de 50 o 65 años, llegamos casi a ya casi al doble, lo duplicamos. Es decir, nos encontramos con personas que tienen de pasar una enfermedad crónica a cuando tienen más de 65 años a más de 4 enfermedades, el que no tiene ninguna por el que tiene 8. Esto supone también mucha medicación, muchos efectos secundarios, y un poco tenemos que también aprender ese tema de decir que yo tengo cualquier dolor o cualquier problema que pueda tener, de momento tengo que intentar que ese cuerpo lo regularice, no tomarme enseguida ese antiinflamatorio, ese paracetamol, porque nos bloquea nuestra capacidad. Tenemos que aprender a regular nuestro organismo para que aprenda a defenderse, y de esa forma nosotros podamos vivir mucho más tiempo y nuestra capacidad biológica llegue mayor. Es decir, también tenemos que pasar de ese concepto de pasivo, de cuando yo voy a mi médico, no voy como paciente, sino voy como consultor, para que realmente les ponga mis problemas, me diga lo que piensa y también consensuemos lo que se va a hacer. Esa especie de tener criterio ante cualquier problema nos hará que podamos vivir con mucha mayor libertad, entre otras cosas, y lo que tú estabas muy bien comentando, pues de toda esta, es que son los 8 capítulos, el libro tiene 10 capítulos, en un principio hablamos de esa medicina naturista que lleva mucho tiempo, y luego lo que hemos llegado también a esa medicina integrativa, que es lo que está muy desarrollada en las 100 mejores universidades de Estados Unidos, en universidades europeas. En España, por diferentes circunstancias, está muy atrasado el tema pero ese tema es muy importante, porque eso, junto con esa medicina de precisión que hace que podamos personalizar, porque hoy en día lo interesante es personalizar el tratamiento para cada uno. Vamos a un ejemplo práctico. Nos tomamos muchas medicaciones, y de esas medicaciones, según el catedrático de genética de la Universidad José Camilo Cela de Madrid, te dice que de ellas solamente el 20% solo nos pueden funcionar bien, y el 80% o no nos hace nada o van en contra nuestra. Hoy en día ya se pueden hacer pruebas de farmacogenética donde te dice qué medicamento es bueno para ti, y eso es algo que yo sé que se intenta incorporar por varias causas, porque también, fíjate, el dinero que se podría ahorrar con todos los medicamentos que toman que no nos hacen nada y que van en contra nuestra. Entonces, claro, y el gran reto que tenemos, que yo estoy convencido que en este paradigma que vamos a exponer y que estamos exponiendo en el libro y aquí también en este programa, realmente estamos abogando porque haya una eficiencia en cuanto a esos tratamientos, porque económicamente no se puede aguantar lo que estamos teniendo ahora, y lo estamos viendo ya. Se está sufriendo una crisis en la sanidad pública porque no se llega a todos los sitios. Entonces sí que se ha avanzado mucho, como decíamos, en todos los temas de pruebas complementarias, de atención urgente, también de cirugía, pero en las enfermedades crónicas no estamos a la altura. Esto aboga por una buena solución para esas enfermedades crónicas, dar un camino, dar un nuevo paradigma que se tiene que hacer primero como ciudadanos nos interesa, y también en el aspecto de gestión sanitaria, para que podamos seguir teniendo una buena sanidad pública. Por lo que estoy entendiendo, Rafa, me dices que, por ejemplo, si a una persona le duele la cabeza, obviamente, ¿por qué te duele la cabeza? A lo mejor te duele la cabeza por estrés, eso que se te carga aquí, no has dormido bien, porque estás nervioso, 1000 cosas. Y a lo mejor, en vez de recurrir al típico paracetamol, pues que nos relajemos, que nos hagan un masaje, que nos tomemos una manzanilla, que seguramente así se nos va, y no hace falta, en cierto modo, contaminar el cuerpo. Un baño con agua caliente, o una ducha, me explico, o como yo cuento muchas veces, y me has oído contarlo, pues tener la boca muy húmeda. Cuando yo tengo la boca bañada en saliva, el cuerpo trabaja en el parasimpático, que es el que nos relaja. Aprender a tener nuestras propias herramientas, que es lo que comentamos, para que sepamos esas primeras fases, hacerlas, y que seguramente
conseguiremos un 70, 80, un 90%. Nos da seguridad, porque el gran problema también que tenemos junto con el estrés, y que decíamos aquí, a día de hoy son los miedos. Hay demasiados miedos. Hemos pasado una época difícil, el COVID ha dejado muchos miedos, ha dejado muchas cosas, y nos tenemos que volver a empoderar como persona para saber cómo funciona nuestro organismo, qué podemos hacer para vivir, como decíamos, con plenitud y bienestar. De eso se trata. De vivir, porque eso es lo que hemos visto en todas las poblaciones que viven mucho tiempo, Okinawa, en Japón, en la zona de Palo Alto, la zona mediterránea es buena, ¿sabes?, en Cerdeña, y todos ahí viven con ese interés por hacer cosas, por estar a gusto, por como hay una palabra que a mí me gusta mucho, una palabra japonesa que se llama, que ahí lo dicen en Okinawa, que es el ikigai. El ikigai es decir, tener un sentido a la vida. Quizás esto también sea porque yo he escrito este libro, tener mi sentido, pasármelo bien. Yo sigo pasando consulta y me lo sigo pasando muy bien, igual que, como te comenté, pues sigo siendo agricultor de dos frutos muy especiales para mí, que lo comentaremos si te lo parece interesante, que es el aceite de oliva nuestro que tenemos, y por supuesto también las nueces. Es una combinación muy interesante para, como yo digo, casi más que dos alimentos, son dos medicamentos. Un medicamento, entre comillas, vamos a encomillarlo, muy importante es la vida en comunidad. Algo de lo que se hacía antes mucho y cada vez se va perdiendo más, el salir a tomar la fresca. Cada vez estamos más distanciados, aunque pensamos que estamos más juntos a través de las redes sociales, pero nos comunicamos por un aparatito, no nos comunicamos el día a día, el boca a boca, y en las redes sociales siempre sale lo mejor de cada uno. Lo otro no, por lo tanto es como vivir en un engaño. Eso es algo que se está perdiendo, y Okinawa, Japón, que es una de las ciudades con más personas centenarios, ellos destacan mucho la alimentación, pero destacan muchísimo la vida social. Ellos, cuando terminan de trabajar, se reúnen en la calle y hablan de sus penas, de sus alegrías, y como se suele decir, las penas compartidas son menos penas. Sí, es así. Hemos dedicado un capítulo completo a este tema, porque es un problema de nuestro ya, de las personas ya de mediana o más mayor, pero sobre todo también es un problema que está preocupando mucho en Europa, de la gente joven. La gente joven que tú los ves, está en la calle, cada uno con su teléfono, y casi se hablan por teléfono sin comunicarse. Entonces nosotros estamos hechos igual que la naturaleza, somos parte de la naturaleza, necesitamos comunicarnos, necesitamos sentirnos, necesitamos compartir nuestras cosas, y eso es fundamental también para quitar ese estrés, quitar esa especie de soledad, para que estemos mucho mejor y nuestro cuerpo fabrique todos esos neurotransmisores, todas esas hormonas que hace que estemos a gusto y bien, y se sepa defender bien. Es decir, que necesitamos que este cuerpo esté muy a gusto y que no estemos con esa soledad o con esos miedos. Entonces, parte fundamental el proporcionar más las redes sociales, quedar, ir a cenar, compartir, salir a la calle, como sea, pero digamos, viéndonos. Rafa, esa persona que está ahora en casa y que dice, yo he llevado una vida sanísima, he procurado no tener estrés, tengo una alimentación muy buena, he respetado el descanso, pero aquí estoy, no he llegado a los 65 y tengo un pastillero delante de mí. ¿Qué he hecho mal? Bueno, primero yo creo que tiene que empezar, como decíamos, un poco a tener criterio. Yo le diría que lea los efectos secundarios, se lea los papelitos, hay mucha gente que le da susto, y a partir de ahí hable con su médico y le plantee qué es necesario y qué no es necesario, o porque no es para toda la vida, sino a lo mejor en un momento determinado los medicamentos son interesantes, pero de una forma puntual, y después hacer cosas, porque también está lo que yo he trabajado en atención primaria, fui médico de Benimaclet, entonces quiero decirte, y de Campanar, entonces un poco también a las personas decir, mire, es que tengo una hipertensión, pero también un poco que le digan, oiga, pero usted tiene 10 kilos de más, estaría bien que caminase, estaría bien que perdiera un poco de peso, porque ese corazón trabajará mejor. Es decir, también participar, hacerse partícipe en su curación, y ver esos determinantes, porque las enfermedades no vienen porque sí. En un 25 o un 30% viene por la genética, de acuerdo,
pero después en un 70-75 vienen por los factores de riesgo. Esos factores de riesgo son esto que estamos nosotros aquí hablando, ¿no? Es decir, el medio ambiente, la alimentación, lo que nos movemos, es punto fundamental lo que nos movemos, qué pensamos, todo eso son factores de riesgo que si yo los pongo en positivo para que trabajen para mí, quitaré todos esos factores de riesgo para no tener que tomar menos medicamentos, porque luego también está que a partir de los 60-65 nosotros filtramos menos, nuestro riñón filtra menos y entonces se nos quedan más los medicamentos y entonces aumentan más los efectos secundarios. Por eso sí, medicamentos sí, pero los justos y necesarios. Entonces no es cuestión de quitárselos, es cuestión de hablar con tu médico, es cuestión de decir, mire, yo vengo aquí a participar, ¿qué me dice usted que yo necesito dentro de mis posibilidades? ¿Me muevo, no me muevo, hago esto? Lo que en este libro creo que hemos resumido muy bien y de una forma amena, muy pragmático, muy para entenderlo, con una letra lo suficientemente grande para que se pueda leer, resaltamos ciertas cosas, para que te lleves todo esto, y luego, si hace falta una cosa más, bien, y nos tenemos que ayudar, pero de entrada podemos hacer muchas cosas. Estamos hablando de que de un 75% de factores que podemos controlarlos y que determinan nuestra enfermedad, y esto ya viene del siglo pasado, ya lo hizo un ministro, McLachlan, ministro en Canadá de Sanidad, ya hizo este esquema, pero que a través del tiempo, hoy en día, 50 años más tarde, sigue totalmente vigente. Y eso es un poco lo que nosotros podemos hacer, pero cambiar el chip, más que ir en plan pasivo, ir en plan activo en todos los aspectos. Rafa, yo primero tengo que decir una cosa, que si usted está muy malito del corazón y se tiene que operar, obviamente se opera, no se le va a quitar una manzanilla. Estamos hablando cómo no llegar a esos términos, como que ese corazón no llegue a enfermar. Te estaba comentando que mientras más leo, más me doy cuenta que la gente enferma mucho de estrés, pero también de las emociones. Las emociones hacen, igual que curan, enferman. Claro. Usted no se habrá dado cuenta que a lo mejor está en casa, no se encuentra bien y alguien le da una alegría. ¡Oh! Y oye, como que te espabilas y de repente ya no te duele nada. También al revés. Claro. Nosotros, digamos un poco sistematizando, tenemos aquí un gerente, que es nuestra mente, que es la que toma decisiones. Luego tenemos, si lo situamos en el corazón, porque hasta cierto punto es así, están todas nuestras emociones, y luego está nuestro intestino, que es fundamental también, porque en el intestino está el 75% del sistema inmune, eso que tenemos que cuidar tanto. Entonces, en ese triángulo se mueven muchas cosas. Entonces, cuando esas emociones no las controlamos, y eso cuando no controlamos, veremos que la boca la tenemos muy seca, estamos con el simpático, entonces enturbian nuestra capacidad de decisión. Muy importante que aprendamos, que también lo hablamos eso de la mente, que hablamos pues de técnicas como Mindfulness, como vivir el aquí y ahora, porque te encuentras que mucha gente vive mirando el futuro, y le da miedo, y le da ansiedad, o mira el pasado, y se deprime. No, vive aquí y ahora, que una de las técnicas es también, vive aquí y ahora el momento, porque a veces no nos damos cuenta de la temporalidad. La temporalidad es que nosotros, lógicamente, tendremos que moriremos. Luego veremos que al final del libro también hablamos de qué pasa después de la muerte, que es otro tema interesante que hoy en día, afortunadamente, hay luego lo comentamos, un médico compañero de Barcelona que lo está tratando muy bien, muy científicamente, pero que esas cosas son las que son vitales para que ese control de la afectividad, porque nos lo hace pasar mal. ¿Sabes lo que nos hace pasar mal? Entonces yo a la gente también le comento, pues eso, es decir, que tenga a veces los pensamientos positivos. ¿Qué es un pensamiento positivo? Los que cuando de momento estamos nosotros pensando en él, pues la cara nos cambia, se nos pone la cara muy contenta. Yo pues le digo a lo mejor a una madre, piensa en tus niños cuando eran pequeños, cuando trabajaban, o cuando se realiza un tema tuyo, y si no encontramos nada, imagínate que te va a tocar la lotería y que te ha tocado 1 millón de euros, no sé, cosas de este tipo, y tú haces un anclaje mental, piensas en esto y quitas esas obsesiones, porque a día de hoy, desgraciadamente, tenemos muchas obsesiones por los miedos y por muchas más cosas.
Muchas veces vamos al médico y imagínense ustedes, mucha gente habrá ido y le habrán sacado el colesterol alto. Entonces, pues te mandan unas pastillas para rebajar el colesterol. Y yo siempre pienso, ¿por qué no buscan la causa primero que nos crea ese colesterol alto antes de darnos pastillas? Es como cuando vas y tienes fiebre, te dan un antipirético. ¿Por qué viene esa fiebre? ¿No sería mejor primero la pregunta del por qué viene? Sí, se hace, y sobre todo si la fiebre, y me alegro que pongas este ejemplo, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, igual que la inflamación. Eso es como cuando hay un accidente en la calle y van todo el mundo, el que está al lado, vienen la policía, vienen los sanitarios, vienen todo esto. Entonces, la fiebre nos ayuda a nosotros cuando tenemos un problema infeccioso o del tipo que sea. No hay que quitarla de golpe, otra cosa es que hay que regularla, y otra cosa que sea una fiebre muy alta. Y yo creo que sí que se busca, si te das ocasión, sí que se busca, pues si vas al médico seguro que buscará la causa o intentará buscarla, más que dar ese antiinflamatorio sin tenerlo en cuenta. Y realmente pues eso hay que hacerlo así. Y sobre todo esa primera etapa de que tú no tomes nada para bloquearlo, porque muchas veces te lo tomas y ya está. Y además me tomo, y ya yo cuando hace ya mucho tiempo tomaban pues de 650, el 500, ahora no, ahora un gramo y 3 al día. Es un problema para el hígado. Eso si se toma mucho tiempo inflama el hígado, y el hígado es vital para darnos nuestra energía. O sea que tenemos que cuidar nuestros órganos y tratarlos muy bien, porque son los que nos cuidarán a nosotros. Yo creo que ese ejemplo es el mismo que podríamos hacer a nivel de la naturaleza. Hoy en día necesitamos cuidar esa naturaleza. Lo que le pasa a la naturaleza nos va a pasar a nosotros. O sea, sepamos cuidar esa agricultura. Lo que le echemos a la agricultura es algo que luego no lo vamos a comer nosotros. Entonces, en la medida que se pueda, fomentar pues el residuo cero o ecológico y tal, pero que sepamos que todo lo que está en la naturaleza nos viene a nosotros. Y que la naturaleza hará que estemos mejor o peor, o sea, que somos las mismas normas de comportamiento. Y que asumamos esa naturaleza como parte nuestra. ¿Vive más la gente alegre y positiva? Claro. Vive más la gente alegre y positiva, por supuesto. Vive más quien está en compañía. Es decir, se ha visto que hoy en día, y vamos camino de que cada vez hay más gente que vive sola, quien vive en compañía, con pareja, con tal, como sea, vive mucho más tiempo, porque hace eso de que esas posibilidades de no comer solo, con compañía, vivir tal, de compartir las cosas, hace que nos relaje. O sea que sí, hay que vivir en compañía del tipo que sea, y además un poco, yo es que creo que nosotros en nuestra comarca esto es fantástico, porque en los pueblos se puede vivir mucho mejor que en esas cosas que no en una gran ciudad. Entonces aquí tenemos las condiciones necesarias, y si hiciéramos un estudio de la comarca estoy convencido de que cada vez hay gente más mayor, y van a venir más mayores, o sea que estoy también que cada vez vendrá la gente más a retirarse, y de hecho yo que soy de Navajas pues cada vez esté más, y supongo, bueno, Navajas ha pasado en casi año y medio, 2 años, de 700, no llegamos a 800, estamos en 1100 casi, o sea que está viniendo mucha más gente de esto y de inmigrantes y demás, pero que va en ese momento, y además creo que es una buena solución que así podamos mantener bien nuestra comarca, ¿sabes?, sin ningún tipo de contaminantes o los menos posibles, para que seamos eso, una comarca verde, perfecta para que realmente vivamos y compartamos un poco toda la serie de intereses y de actividades que se puedan hacer pues con tertulias, con viajes, vamos siendo, porque estamos al lado, o sea, es que esto es, cuesta menos de ir de un pueblo a otro que en Valencia de irte de un sitio a otra parte. En el primer mundo, medio primer mundo, está a dieta. Hay muchísima gente obesa. Algunos dicen, pero si yo no como nada, me alimento del aire. No he entendido yo nunca que el aire engorde. En cambio, el tercer mundo está padeciendo una hambruna impresionante. ¿Qué le pasa a este primer mundo que está tan a dieta? Pues mira, yo a veces hago mucho adelgazamiento en la consulta, y a veces les digo, mirad un animal salvaje gordo, no hay ninguno. Hemos cambiado los hábitos, hacemos una vida muy sedentaria, parte fundamental, comemos a veces muy deprisa, y el comer muy deprisa hay un feedback entre las mandíbulas, el cerebro y el estómago, que hace que traguemos demasiados alimentos. Por otra parte, pues eso nos satisface con esos alimentos procesados
que hoy en día yo creo que es un tema fundamental, el que no debemos de comer alimentos procesados, o los mínimos, o aún excepcionalmente, porque ahí tenemos una serie de saborizantes, una serie de sustancias que vienen, que se meten dentro de nosotros, nos inflaman, hacen que tengamos más radicales libres. Radicales libres son la basura. En nuestro cuerpo es como una cocina, como una casa, y si se va acumulando esos radicales libres que se llaman, esa basura hace que nos inflamemos, y si nos inflamamos nos defendemos peor, y envejecemos más. O sea que todo casa perfectamente, y entonces un poquito, uno de los factores de riesgo importante es mantener el peso, y como tú bien decías, la obesidad está aumentando muchísimo, y esa obesidad hace que tengamos más problemas para movilizarnos de articulaciones y demás, más problemas metabólicos, que hace que nos suba el colesterol, que hace que tal. Entonces, de esos alimentos, que comamos unos alimentos otros, hace que ese colesterol, como tú me comentabas, también estaba. Por ejemplo, tenemos que comer más alimentos vegetales, más de plantas, más de la economía circular, de lo que aquí se consume, que no tengan que venir, ahora es el momento de comer cerezas, que están buenísimas, y no comer en Navidad, que nos la traen de allá de Latinoamérica, con todo lo que gastamos y contaminamos el planeta para traerla entonces. O sea, comamos cada cosa en su momento, después que haya más legumbres, muy interesante, la legumbre es una proteína vegetal, y las proteínas animales las imprescindibles, es decir, la carne es grasas saturadas que se incorporan a nuestras cañerías, a nuestros vasos, y hace que circule mucho mejor las proteínas vegetal. Y luego ya, pues otros animales que dicen, no, la carne blanca y tal, pero bueno, depende de esa carne blanca, porque si estamos hablando de los pollos, y esos pollos, el industrial, el de granja, no, pero si ese pollo industrial les metemos antibióticos, les metemos hormonas, pues eso nos viene a nosotros. Entonces, ojo con lo que estamos tomando. Es decir, muy importante todas esas cosas que estamos comiendo, alimentos, pues las latas con mucho cuidado, después también poca sal, y eso sí, mucha fruta y mucha verdura, ¿vale? Y eso es un poco lo interesante, que hará que estemos mejor, no engordemos o podamos adelgazar, y luego junto pues con ese ejercicio y demás. Es decir, pero claro, aquí hay que hacer a cada persona, hay que hacerle su personalización, darle su estrategia, ver dónde está, porque si tiene problemas con la familia, con su pareja, con quien sea, le dará ansiedad. ¿Y cómo lo consume? Muy bien, yendo al frigorífico, porque de esa forma se le va la ansiedad. Eso es lo que pasa, que muchos alimentos, como chocolate, mil cosas, nos aumenta la serotonina. Entonces, claro, vamos a ver primero, como también haciendo ejercicio, que es una buena forma también de que funcione muy bien el organismo, esa ansiedad no la tengamos, o intentemos solucionarlo, más que solucionándolo comiendo, porque luego nos trae muchos problemas, y bueno, envejeceremos más pronto, estaremos peor calidad de vida, y sepamos lo que llevamos entre manos. Que la solución está en esos factores de riesgo y no en tomarte la pastillita maravillosa, que si hace falta se toma, pero en último lugar. Habrá mucha gente que quiera saber mucho más, pero para eso tienen una cita el día 20 de agosto en el Casino de Segorbe a las 6 de la tarde. Sí, vamos a presentar el libro, vamos a comentarlo, toda esta serie de cosas, haremos alguno más también de la comarca, pero que ese día está ya, lo hemos cerrado hoy, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, que aún hace calor, que el tema, a las 7 de la tarde, y bueno, disfrutaremos de ese casino maravilloso, de ese salón que tiene con ese artesonado tan maravilloso, y bueno, es una forma de debatir, llevaremos el libro, haremos un precio especial también para que la gente que venga, y nada, iremos dándole publicidad para que lo sepáis, os recordemos, y yo creo que el libro vale la pena. El libro que se titula Viviendo más y mejor, el camino hacia una longevidad saludable. Algo que debería ser tan fácil, pero no lo es. Volvemos a decir, 20 de agosto a las 7 de la tarde en el Casino de Segorbe. Pero yo, antes de que te vayas, quería preguntarte sobre eso que me has comentado. ¿Qué hay detrás de la muerte? Bueno, es un tema muy interesante, lo toco al final porque un amigo, el presidente senior de la gente jubilada del Colegio de Barcelona, ahora está retirado, cirujano general,
del Hospital de Berbich, y entonces cuando ahora se ha jubilado, entonces echó mano de todo esto que tenía, de experiencias que gente que la vendía, ha dicho, oiga, yo me estaba interviniendo y ¿qué pasó? Vi mucho movimiento y corrían todos por allí, o sea, una serie de experiencias que parece ser que el 4% de la población tiene, porque hace poco yo estuve con él en el Olimpia en Valencia, que estaba llenísimo, y entonces mucha gente tiene experiencias de este tipo. Seguro que aquí la gente que verá este programa sabrá cosas. Entonces empezó a ver qué es lo que pasaba. Empezó, pues lógicamente, como médico convencional, pues con los psiquiatras, neurólogos, no llegó a ningún convencimiento, pensaban que eran cosa de la mente o no. Entonces empezó a trabajar con los físicos cuánticos, acercándonos a esa realidad que yo asumo de la complejidad del ser humano, de esa combinación entre materia y energía, y esos físicos cuánticos es los que le dieron la solución para ver exactamente qué podía pasar. Y yo lo comento aquí a final del libro, y entonces, pues bueno, habla de ahí, habla incluso también de qué pasa también, esas fases que hay, de si a alguien le ha pasado esto, que se ve por encima, que ve como si esto fuera un juego de niños, un túnel que ven al final, pero incluso también de temas y gente que vuelve. He de decir que yo tuve también una experiencia de ese tipo y viví parte de esto. O sea que por eso a mí me interesó mucho este tema desde los 12 años hasta cuando llegué a la universidad y después. O sea que hablo con conocimiento de causa. Entonces, después incluso si hay reencarnación, dice que sí, yo le pregunté, ¿pero tienes conflictos con la iglesia a veces que tengo? Dice, no, me llevo muy bien, o sea, yo tengo muchos amigos, obispos y demás, porque en el fondo todas las cosas al final casan, y cuando se va, digamos, un poco buscando lo que es la ciencia y demás, entonces esto es un acercamiento al ser humano en esa capacidad de materia y energía, que es tan difícil, pero que él lo ha hecho de una forma muy serena, muy científica, y que yo también, pues al final del libro lo pongo porque creo que es un tema muy sensato, porque todo lo que ha pasado por una experiencia de aquí se lleva un tema, está claro, todos pasa ahí, se le va el miedo a la muerte, porque es un tema. Otra cosa es si tiene una enfermedad larga y sufre, eso es otro tema, ese sufrimiento hasta que llega, pero si es de una forma rápida, como pasa muchas veces, como fue mi caso, entonces un poquito el tema se vive de forma muy dulce, pero que en un momento determinado o vuelves o te vas. Y este tema pues es un poco el que se vive, que creo que también todo eso también nos da esa libertad a vivir bien, a vivir con plenitud y bienestar, y todo el conocimiento es bueno, y creo que había que tocarlo aquí. Yo quería terminar sin comentar esos alimentos que me has comentado, el aceite de oliva nuestro, uno de ellos. Sí, el aceite de oliva, es que tú estudias el aceite de oliva fabricado en frío, toda esta serie de cosas, pues tiene un montón de cosas, lo estudias, y hoy en día está ya muy estudiado, hay muchísimos estudios. Baja el colesterol, nos ayuda a todas las enfermedades metabólicas, nos relaja, va muy bien para la diabetes, o sea, tomar 4 o 5 cucharadas de este tipo. Y si luego encima con algún fruto seco y sobre todo la nuez, con unos 30 gramos que son 3-4 nueces al día, hay una combinación que hace todo esto mismo, y también la nuez tiene mucho omega 3. Omega 3 es el antiinflamatorio del futuro. Tenemos que tener omega 3 porque es el que regula esa inflamación, eso que nos hace envejecer. Entonces vamos faltos de omega 3, 4 o 5 nueces hace que sea casi el 90% de las necesidades del organismo de omega 3, entonces esa combinación a día de hoy se ha estudiado mucho, hay muchísimos trabajos, puedo pasarle tal, de cuánto baja las posibilidades de tener un accidente vascular, que es la primera causa de muerte. Con todo esto nos mejora mucho nuestra circulación, o sea que hay muchas cosas, y eso fue lo que a mí me decidió un poco a sacar esa faceta de agricultor, y fue lo que yo hice aquí. Planté nogales que están ahí, muy difícil, es muy difícil a veces de cultivar los nogales, pero tengo nogales, tengo olivos, y es un poco donde paso esos fines de semana, un poquito el tema cuando no viajo, y entonces pues yo creo que lo tenemos aquí es una tierra de nogales, una tierra tal. Utilicemos nuestras propias medicinas, nuestros propios alimentos para realmente mantener muy bien la salud y vivir a gusto y bien.
Rafa, pues muchas gracias por darnos todas estas pautas para vivir más y mejor, y vuelvo a emplazar a todo el mundo al 20 de agosto a las 7 de la tarde en el Casino de Segorbe, donde ustedes van a tener la oportunidad, igual que he hecho yo ahora, de preguntarle a Rafa todas sus curiosidades, todos sus intereses, todas esas preguntas que tienen aquí, pero que yo en este momento no he podido realizar. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Santa, que ya nos conocemos muchísimo tiempo. Yo creo que todo esto es fundamental, la divulgación, para que cada persona tenga esa capacidad, tenga ese criterio y luego haga lo que quiera, pero lo tenga en la mano de una forma fácil y a partir de ahí que según su intuición haga. Así es, señores, lo principal en este mundo y en esta vida es la salud y hay que cuidarla. Hasta la semana que viene.